Buenas tardes, mi nombre es Bernarda Almendra Aranda, hago parte del equipo de trabajo CECIDIC como coordinadora agroindustrial y también apoyo a la coordinación de uno de los proyectos del CECIDIC que lo venimos trabajando desde el año 2017, que se denomina Fortalecimiento de la Autonomía Alimentaria y Económica de las Comunidades Nazas. Este proyecto se viene trabajando en los 3 resguardos del municipio de Toribío, con 25 familias y 5 sedes educativas. Una de las actividades del proyecto es el tema investigativo, y para este caso el tema de investigación ha sido las prácticas agroecológicas dentro del TUL NASA. Se ha tenido en cuenta a los mayores, a las familias, se han visitado los tules de cada una de las familias, los tules de las sedes educativas, se han hecho tulpas y finalmente se hizo una tulpa de socialización y retroalimentación para ya consolidar los resultados definitivos, los hallazgos definitivos del proceso investigativo. A ver, aquí pues yo me levanto siempre a las 5:30, cuando el esposo va a trabajar cerca. Y si no, el trajín aquí es tipo 4 de la mañana. Levantar el desayuno, ponerle el almuerzo, porque pues, siempre toca mandarle el almuerzo. Y si no, tipo 5:30 me levanto con mi hija, porque tengo una hija que tiene 15 años, ella estudia. Entonces yo me levanto, hago el café y preparar el desayuno, más que todo para ella, que es un solo desayunito, que es para ella nada más. Y ya tipo a las 6:30 me toca crío cerdo, entonces cojo el rollizo a picarle para los cerdos, porque es el primer paso que yo doy. Yo siempre vengo aquí al TUL tipo 10 de la mañana, ya cosa que ya he terminado toda en la casa, entonces tipo 10 vengo a organizar, como a veces, este pedacito me quita tiempo, primero hiervo un pedazo, luego el otro, así hasta que termine, luego siembro. Aquí en este TUL tengo zanahoria, tengo arracacha, tengo la misma lechuga, la cebolla, tengo el frijol que apenas están haciendo, tengo yuca y tengo este plátano que es semilla antigua. Es un plátano que pues mucha gente ya no lo consume, que porque no es sabroso, pero pues para mí eso es sabroso. Tengo el plátano, también tengo lo que es la guama. En esa guama siembro sidre, ¿no? Que ahorita por el verano ustedes lo pueden ver, apenas está ahí. Y en los árboles así vivo el frijol. ¿Y cómo hago yo para cosechar el frijol? Allá arriba cualquiera se preguntará, eso arriba tan alto. Cojo yo una vara y le abro una horqueta y con esa yo las voy desprendiendo y yo no tengo necesidad de dañar el arbolito. Ahí yo cosecho el frijol. También tengo esa rascadera. Otros dicen, no, esa rascadera es del agua, esa rascadera es de barro. No se da en lo seco, sí se da. Y es mejor tenerlo así en lo seco, porque ya es como una papa, o sea, ella no es guanchinosa. No la cosecha a tiempo y ella es lo más de bien. Yo siembro en luna llena, cuando la luna está redondita, a los 2 días yo ya siembro. Ese es cuando yo siempre vengo a sembrar. Aquí, como ven, pues tenemos más de 40 especies de productos, entre árboles frutales, hortalizas, como ven el guineo, el plátano, la yuca, bueno, o sea, todo lo que se consume aquí en la familia. Y esto pues es una manera de sostener a la familia que nos sirve mucho para el autoconsumo. De igual manera se está trabajando, como dice, de una manera ordenada. Como ustedes ven, aquí se trata, lo mejor es de aplicar el abono orgánico y como ir dejando un poco lo que es químico. Tenemos un sistema de riego, la cual es de mucha importancia porque pues, en época de verano pues, el agua es muy poca acá, entonces el sistema de riego nos ha servido mucho para esa parte. Como ven, aquí tengo un cultito de arroz, que la cual de pronto por el clima no nos produjo como debería ser, pero pues al menos se ensaya de que sí se puede cultivar.
Tenemos el guandul que lo utilizamos para procesar alimentos para los animales. Lo utilizamos en los cerdos y en las gallinas que como ustedes ven acá tenemos gallinas que lo tenemos encorralado y le alimentamos a base de punta de guineo, lo revolvemos con el guandul molido y eso es un alimento bueno para los animales. Entonces de esa manera se viene trabajando y pues incentivándole a la gente, motivándolo para que se dediquen al cultivo del tul, a fortalecer la huerta, que es lo más importante. Eucha Chucanas Macuepet. Mi nombre es Roger García, soy el coordinador de la Escuela de Agroecología SEC Atequihue. El tul. El tul es una concepción muy bonita de la vida y de la agricultura, porque permite entender la tierra como un sistema vivo, y ese sistema vivo hay que vestirlo así como se viste la tierra, así como se visten las personas y los diferentes seres. Entonces el tul es una forma muy bonita de ver la tierra, es una forma muy bonita de comprender los sistemas de producción, porque es imaginarse la tierra como un sistema, como un organismo vivo. Entonces ese organismo vivo hay que vestirlo como se visten las personas. Entonces, ¿cómo lo vestimos? Lo vestimos con plantas alrededor de protección de la casa, que nos den la alimentación y que nos den las necesidades pues, que nosotros requerimos. Es una concepción donde la tierra está viva. Entonces, así como, por ejemplo, una planta, podemos ver dónde están las enfermedades y cómo van creciendo las enfermedades en la planta. Así mismo pasa con la tierra. Entonces a veces las ciudades y los pueblos son enfermedades que se van comiendo las capas superficiales de la tierra y que la van degradando hasta a veces llegar al punto de la minería donde se degrada todo el suelo y ya vemos es nomás el interior de la tierra. Uno de los hallazgos que hemos encontrado son que todavía están presentes algunas especies nativas que han acompañado los pueblos indígenas por miles de años. Es el caso de las raíces como la racacha, como la batata, como la yuca, y una en especial nos ha llamado la atención porque se ha investigado todo y porque tiene una gran diversidad de especies. Son las rascaderas, de familia de la malanga, del bore, de la cuna, del yute, toda esta gama de especies que son bien interesantes de la familia Aracia. Pues resulta que hay unas de 3 meses, unas que están a los 4 meses, unas que se pueden comer los cogollos, otras que no se pueden comer porque son tóxicos. Entonces todo ese conocimiento, por ejemplo, de saber cuáles son las variedades que se pueden comer los cogollos y cuáles no, es un conocimiento muy valioso, por encima de la sola variedad. O sea, no basta con conservar la variedad, de mantener esa variedad viva, que por miles de años nos la han traído hasta este momento, sino de traer esos conocimientos que permiten la utilización de esos recursos naturales. Y el mensaje pues a las familias es que diversifiquemos nuestros tules, que hagamos las prácticas culturales que como pueblo NASA se ha desarrollado, que conservemos esas variedades, diversifiquemos nuestra dieta, diversifiquemos nuestros tules y diversifiquemos esas prácticas culturales propias de este pueblo NASA. Mi nombre es Nelson Coicue y yo vivo casi todo mi tiempo ha sido trabajar aquí porque es una herencia que nos había dejado el papá de nosotros. Nosotros somos los varios hermanos que trabajamos. Trabajamos unidos nosotros, los 6 hermanos que estamos ahí trabajando. Pues cuando ya nosotros pues nos gusta lo que es el tul. Porque nosotros como veníamos llenando todo en café, entonces el terreno mío ya mayoría veníamos llenando café. Dejamos un buen lote para hacer lo que es el tul, la huerta tul. Pues pensando de que todo no es comprar, entonces pensando eso, nosotros decimos pues, entonces dejemos un buen lote para sembrar hortalizas y lo que es para sembrar la yuca, plátano, para sembrar la racacha, la rascaera, todo eso que cultiva la huerta. Entonces dejamos un buen lote y ahí está otro proyecto que es de mora también, pensando no solamente comprar, entonces la idea es sembrar y si sobra entonces uno vende también. Hasta ahorita pues el lote que estamos organizando para la huerta y para lo del tul,
con hortalizas, eso ya está, ya empezamos, ya nos dimos un poquito de cosecha, ya empezó a dar la zanahoria, empezó a dar el repollo, ya remolacha, ya varias veces ya en estas rotaciones de trabajo ya hemos dado a la gente. En el trabajo que nosotros siempre hacemos como indígenas, creo que no nos podemos olvidar la parte cultural también. Es tan importante, a veces nosotros no le ponemos cuidado a eso y cuando se nos dañan los cultivos, echamos la culpa que fue la naturaleza, que fue el invierno, que fue el viento, que fue mucho sol, entonces quemó las plantas. Entonces cuando papá decía que las señoras cuando están en tiempo de menstruar no pueden entrar a la huerta, entonces quema todo lo que uno tiene sembrado. La papa es la más delicada y la zanahoria y el frijol son los más delicados para cuando entran mujeres a los sitios. Entonces sí nos recomendaba mucho a nosotros de no, cuando las mujeres están en ese tiempo no se quedan quieticos. De hecho las mamás a nosotros nos dicen que las mujeres cuando están en ese tiempo tienen que quedarse en la casa haciendo oficios, no salir a la huerta, solamente quedarse en la casa haciendo el trabajo de la cocina, haciendo la parte de lo que ellos tienen que cuidar. Esta es la huertica que hemos hecho con ese ánimo de mejorar la familia, de no consumir lo que es tanto comprar. Entonces hicimos a este pequeño proyecto de cultivar la zanahoria, de cultivar el repollo, la remolacha. Y no solamente eso, durante la huerta uno debe tener también hierbas medicinales. Aquí encontramos aquí la verdura, por aquí abajo está el orégano, está para secar. El orégano sirve mucho para condimentar los alimentos. Y ahí tenemos la orejuela, también esa es la orejuela, que es para cuando usted se levanta en la mañana, se sueña mal, entonces uno se voltea con esa orejuela. Cuando uno va a salir para hacer un lugar lejos, coge la orejuela y hace el volteo para que no le vaya mal. De pronto pues uno en el viaje no falta uno de faltar un accidente, entonces uno utiliza mucho eso. Por ahí aquí tenemos la caléndula también para la candela, lo utilizamos como para antibióticos. Cuando el niño tiene mucha fiebre, algo así, entonces utilizamos caléndula, la hojita. Cocinamos 2 cucharitas, le damos por dentro para la fiebre, para estimular el dolor, todo. Y ahí tenemos el pensamiento también. Ahí tenemos tenemos el cimarrón, acá arriba está el orégano grande. Vamos para allá. Ahí tenemos la cebolla, para no salir tanto el pueblo, y de ahí nomás arranca y se va. Hoy tenemos el cilantro para condimentar. El mensaje pues sería invitar a los pues no solamente los jóvenes, los mayores también nos hemos dedicado de que ya no le pongamos atención al tulbo. Estamos haciendo otros cultivos que generan dinero, entonces ya se van a olvidar el tul, entonces todo lo compran del tul de la plaza. Entonces eso sería como darle un mensaje que no se compre tanto de la parte baja, sino que uno mismo lo siembre, cultive lo que produce la tierra. Entonces
invitarlo a eso, que no se olviden de esa historia que han venido teniendo los mayores, esa creencia para producir todo lo que es comida. Entonces yo les pediría eso, que no nos quedemos ahí pensando en que la tierra no produce algo. La tierra produce, sino que nosotros no los cultivamos. Dentro de los hallazgos más importantes es que a pesar de las diferentes concepciones que se tienen de tul, podemos asegurar de que en los 3 resguardos en el territorio Nasa, todavía en todas las familias se tiene un tul, ya sea que tengamos 2, 3 variedades o ya sea que tengamos muchísimas variedades, pero se conserva todavía el tul. Dentro de las prácticas que se manejan, todos no manejan las prácticas ancestrales, todos no manejan prácticas agroecológicas, unos más que otros manejan la concepción de conservar, de que el tul sea tradicional, pero se logró identificar de que de alguna manera se tiene, pero se están perdiendo. O sea, se ha perdido ya mucho de los mayores. La recuperación de semillas también en este momento es uno de los temas que está llevando fuerte la Escuela de Agroecología, la idea de recuperar las semillas propias. Dentro de los tules que se visitaron hay muy pocas familias que tienen semillas propias. La idea es irlas recuperando. Se encuentran mucho plantas medicinales, también se encuentra mucho lo que es pancoger, pero en muy poca cantidad. Los mayores todavía manejan algunas prácticas de conservar semillas con métodos ancestrales como la ceniza, el ahumado, guardarlas en totumos, guardarlas en vasijas de barro. Encontramos que en el tul no hay un orden, digamos, una normatividad pues que diga que se tienen que establecer una era de zanahoria, una era de remolacha, una era de rascadera, sino que el tul tiene un orden propio, donde ese orden lo determinan las plantas frías, las plantas calientes, las plantas frescas, las que son como protección, como barrera para el mismo tul. Entonces eso hace de que sea un método propio. El mensaje para las comunidades nasas es que independientemente del concepto que tengamos de tul, el concepto que tiene el que viene de afuera, el concepto que tiene el niño, el joven, el mayor nasa, lo sigamos manteniendo, le sigamos dando la importancia que se debe, que sigamos preservando las semillas, que sigamos cuidando los espacios y formas de vida natural que tenemos todavía, los sitios sagrados, y que con esta iniciativa, con esta forma de vivir de los nasas, que es el tul, le podamos hacer frente a esos cultivos que actualmente están invadiendo el territorio.